Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Como es ya una costumbre y una obligación ante ustedes, quiero comenzar agradeciéndoles a todos aquellos que me siguen reiterar mi invitación a todos aquellos que no lo han hecho y me siguen en otra plataforma como X, es decir, antiguo Twitter, a unirse a este proyecto. Bastaría con que hicieran clic en el logo del programa e hicieran de nuevo clic en la campanita para estar previamente advertidos de la llegada de una nueva entrega. Miren, el día de hoy yo me voy a referir a dos casos. Uno tiene que ver, y no necesariamente en el orden en que lo voy a enfocar, uno tiene que ver con el recrudecimiento de la situación en Palestina, la guerra que libra Israel contra el terrorismo de Hamas y Hezbolá en el Líbano ahora, después de haberlo hecho en Gaza. Y también quiero referirme después al tema de las reformas que el presidente ha introducido o intenta introducir en el Congreso de la República o aprobar en el Congreso de la República. Es un momento muy delicado porque evidentemente el hecho de que el presidente de la República ya no pueda ser candidato en el 2028 ha despertado o está comenzando a generar una serie de luchas internas por la nominación presidencial para ese año, para el 2028, y eso puede tener problemas y puede romper la unidad que tanto necesita el gobierno de Abinader para llevar a cabo su programa en este segundo mandato y último de su gestión. Vamos a hacer una pausa, regresamos después de ella. Atrévete a encontrar eso que quieres, solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir, cada idea que tienes brilla en ti, así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Bien, estamos de vuelta en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Le decía en el segmento anterior de presentación de los temas de hoy que me iba a referir, aunque no en ese orden, a la situación en Palestina, que es una guerra que Israel libra contra el terrorismo, una guerra que debería ser respaldada por todas las naciones civilizadas y que entienden que la paz es necesaria para la convivencia civilizada, y que la guerra no conduce a nada. La guerra solo genera desastre, odio y destrucción. Pero también me voy a referir en el día de hoy al tema de las reformas. Quiero insistir en eso porque evidentemente el tema de las reformas van a estar dominando el debate nacional por mucho tiempo todavía. No solamente lo que tiene que ver con la reforma de la Constitución, que todo el mundo sabe que es muy polémica, y especialmente al tema de la reforma fiscal, sobre la cual hay mucha expectación y temor por lo que eso pueda representar. Y no olvidemos que ya en una oportunidad muy reciente, al hablar ante un grupo de empresarios dominicanos, el ministro de Hacienda, el señor Jochi Vicente, dijo que las reformas iban a significar la creación de nuevos impuestos alrededor, y que el gobierno pretendía recaudar a través de esos nuevos impuestos una suma equivalente a 100.000 millones de pesos, más o menos. Eso representaría un 1% del Producto Interno Bruto. Pero los economistas dicen que eso aparentemente no sería suficiente, que el país tiene un déficit que podría alcanzar el 3 o un 3.5% del Producto Interno Bruto para el año que viene, y eso requeriría, si el gobierno quiere desenvolverse sin un déficit nuevo, tendría que recolectar entre 250.000 a 350.000 millones de pesos. Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿de dónde va a salir ese dinero? ¿Cuáles serán los sectores de la población dominicana que serán afectados por los impuestos nuevos o el aumento de las tasas ya existentes? Bueno, todavía no se sabe, pero hay mucha expectación, y mientras más dure esa incertidumbre, yo creo que más difícil se le hará al gobierno dominicano conseguir el apoyo que se necesita
en la sociedad dominicana y en los ambientes económicos y financieros del país para poseer o ganarse la confianza necesaria y el apoyo necesario para acometer esa tarea tan difícil sin ninguna dificultad adicional, que no sea la oposición que los partidos políticos que están fuera del gobierno y los sectores que puedan resultar más afectados con esa medida pudieran generar. Que espero que no lleguemos a una situación de incertidumbre o de desequilibrio social. Porque la paz tiene que ser preservada, la paz laboral tiene que ser social, tiene que ser preservada, porque ella ha sido el secreto, ha sido esa paz el secreto y la garantía de todo lo que hemos logrado a lo largo de los últimos 40 o 45 años en el ámbito financiero, económico y social del país. A pesar de los enormes desequilibrios que todavía existen, que tienen que ser conjurados de alguna manera, y el gobierno tiene que no puede perder mucho tiempo en atacar esos problemas. Y ahí precisamente es donde yo quiero llegar con este comentario. Mire, yo he dicho en reiteradas oportunidades, desde que se anunció el tema de la reforma, que con su reelección en las elecciones del 19 de mayo pasado, el presidente Luis Abinader, tal como se establece en la Constitución, quedó inhabilitado automáticamente para ser candidato en el 2028. Y eso naturalmente genera una serie de aspiraciones a lo interno de esa organización, que en la medida en que esa lucha se recrudezca, más dificultades podría alcanzar el gobierno dominicano en alcanzar los objetivos de la reforma y de los programas que el gobierno intenta implementar a la par con esa reforma. Mire, es evidente que es muy difícil que esa lucha o esas aspiraciones internas se dilaten por demasiado tiempo. Pero lo curioso e inquietante, incluso para los propios PRMistas, es que a tan temprana edad, en el segundo mandato del presidente de apenas un mes y medio, un mes y 17 días, 20 días, esa lucha interna comienza a dar señales de vida. Y entonces yo me digo que el presidente de la República, si no concentra toda su atención, esfuerzo y energías en la solución de los problemas que afectan directamente la vida cotidiana de los dominicanos, mayores serán sus dificultades en el futuro y mayor podrían ser la resistencia a esas reformas que podrían significar un avance en términos económicos y financieros por un lado y en términos institucionales por el otro. Yo no voy a entrar en detalles de lo que el presidente persigue con el tema de la reforma constitucional, porque eso ha sido altamente discutido ya, y los abogados y los expertos constitucionalistas se han manifestado, y mucho el consenso parece girar alrededor de, bueno, toda reforma constitucional en un momento dado puede ser necesaria y puede representar un avance institucional para el país, pero la pregunta clave es, en la situación en que nos encontramos en este momento, ¿debe ser esa una prioridad? Bueno, el curso de la discusión en el Congreso de la República sobre ese proyecto de ley nos dirá la respuesta. La preocupación gira, sin embargo, al hecho de que si bien el presidente ha dicho muy claramente y enfáticamente que su propósito esencial y real, aparte de dotar al Ministerio Público de suficiente independencia para garantizar una justicia sana y sin matiz político en el futuro, cosa que se creía que ya existía, porque él habla de un principio de la Procuraduría o del Ministerio Público Independiente, a pesar de que ha ordenado, según se ha publicado, que el presidente va a designar un alcalde en la ciudad de La Vega por la renuncia de quien fue electo para esa posición, y él lo nombró el señor Kelvin Cruz como ministro de Deportes. Y como consecuencia de eso, la vicealcaldesa elegida en esas mismas elecciones de febrero pasado, decidió renunciar del cargo. No quería ocuparse de algo que quizás ella entendía que escapaba a su posibilidad, porque es una señora ya entrada en edad y no se le conoce como una militante política
de tiempo completo. De manera pues que si eso es cierto y el presidente se toma la prerrogativa de designar un nuevo alcalde, estaría violando la Constitución que dice defender y que dice fortalecer con una reforma. Porque lo que se impone en este caso es una elección extraordinaria exclusivamente para esa posición que debe determinarla la Junta Central Electoral, que también creo que se ha pronunciado a favor de eso, ¿no? Porque eso es lo que ordena la ley y ordena la Constitución de la República. Lo que a mí me preocupa como ciudadano, y lo he dicho en repetidas oportunidades, es que las energías centradas del presidente de la República y del gobierno en esas reformas que van a ser muy polémicas, independientemente de que la mayoría absoluta que tiene el PRM y el gobierno en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, no requiera de ningún voto de oposición para llevarla a cabo. No es de eso que se trata. Incluso sería mucho más polémico y sería mucho más controversial y mucho más objeto de confrontación la posibilidad de que incluso por encima de la oposición el gobierno haga imponer o imponga su mayoría absoluta en el Congreso para pasar todas las reformas que quiere como realmente puede. De manera pues que yo creo que ese podría ser un elemento adicional de conflicto. Ese es un tema. Yo creo que el presidente de la República debería repartir su atención y su preocupación no solo por la reforma fiscal que aparentemente va a ser necesaria y la reforma de la Constitución que probablemente sea lo que lo consagre y sea, diría yo, el legado suyo a la institucionalidad dominicana cuando se vea forzado por orden de la Constitución o mandato de la Constitución dejar el poder cuando cumpla su actual periodo el 16 de agosto del año 2028. Pero la verdad es que el presidente de la República debería repartir esa atención que presta casi con mucho entusiasmo, como es evidente. Debería prestarle igual atención a los problemas que aquejan a la mayoría de la población, como son, por ejemplo, la crisis del sistema eléctrico fatal. Hemos regresado a los años de los grandes apagones de los años 70 y 80, que se creían ya superados en el país. Pero a la par con el desastre en el suministro de energía, a pesar de que hemos aumentado la generación eléctrica, lo cual es una contradicción, las tarifas siguen aumentando y los servicios cada día son peores. Y ya se están produciendo en muchos sitios del territorio nacional protestas muy violentas con encendido de neumáticos y destrucción de propiedad pública y privada, aunque todavía no en mucho volumen o dimensión, pero sumamente preocupante a lo que está pasando. Pero también el aumento del costo de la vida. Los productos alimenticios de la canasta familiar siguen aumentando de una manera desproporcional. A pesar de la protesta gubernamental, incluso del propio presidente, que tenemos la canasta básica, una de las canastas básicas más bajas de todo el continente, lo cual yo creo que no se corresponde con la verdad. Porque no lo parece, porque los productos hoy en día cuestan mucho más de lo que costaban hace 2 años, hace 3 años, hace 4 años, hace 5 años. De manera pues que ha habido, aunque la inflación de alguna manera ha sido contenida y no hemos llegado a una etapa de inflación galopante, ese tipo de inflación que no para día tras día, que sigue aumentando y es exasperante y conduce a una desestabilización como ha ocurrido en el pasado en muchos otros países, no afortunadamente en el nuestro, por lo menos recientemente. Yo creo que es evidente que esos problemas deberían ocupar la principal atención del gobierno, tanto como la reforma fiscal y la reforma constitucional, que aparentemente es la joya de la corona del PRM. Pero hay otros problemas muy serios que tienen que ver, por ejemplo, con la inseguridad ciudadana que no mejora, a pesar de la protesta del Ministerio de Interior y Policía, de que cada día la criminalidad va en descenso. Bueno, eso no es lo que se percibe en los medios ni en las redes. Y eso no es lo que dice la queja de la gente, pero también hay problemas con la depredación del medio ambiente. Eso está creando muchos problemas
y amenaza la estabilidad futura de la nación dominicana, porque si se destruye la ecología, yo creo que podríamos con el curso de los años llegar a una situación como la que ha estado confrontando Haití por la destrucción de su medio ambiente. Entonces tenemos que proteger los bosques, tenemos que proteger la riqueza natural del país y el gobierno debe dedicarle la atención que esa necesidad impera o exige, ¿no? De manera pues que yo creo que esas son cosas que el gobierno debe atender con mucha atención. Pero también está yo lo que creo que es hoy la principal queja que enfrenta el gobierno, que tiene que ver con el descontento por el incremento de la inmigración ilegal haitiana. Ya se están viendo señales muy inequívocas y señales muy inquietantes de que el público, la nación dominicana, está llegando a un nivel de desesperación que podría culminar en una situación muy enojosa. De manera pues que yo creo que el gobierno dominicano, si bien nadie le puede regatear el derecho que tiene para impulsar reformas conforme a sus planes de gobierno, también es evidente que el gobierno tiene que prestarle atención también a las necesidades físicas, materiales de la población dominicana en un momento tan difícil como este. Vamos a hacer una pausa. Regresamos después de él. Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen por mi apellido Otro. Déjalo ahí, que otro lo recoja. Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude. Claro. Otro la paga. La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar. ¿Dónde queda la habitación 223? Para comerte mejor, dijo el lobo. ¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo. No se preocupe, yo la recojo. Pero creo que las cosas van mejorando. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres. Bien, estamos de vuelta en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Yo en este segmento me voy a referir más brevemente que en el primero a un tema que está acaparando la atención a nivel mundial. Tiene que ver con la situación de conflicto que hay en el Medio Oriente. Todo el mundo sabe que en estos próximos días se va a cumplir el primer año de la masacre del sábado 7 de octubre en Israel. Ese día, terroristas de Hamas, del lado de Gaza, de Palestina, irrumpieron violentamente en el territorio israelí y asesinaron a 1.400 personas, alrededor de 1.400 personas que estaban participando en un festival de música. Y había allí, de entre esas 1.400 personas, habían de diferentes nacionalidades, estadounidenses, ingleses, de Europa, españoles, y austríacos, de todas partes del mundo había. Pero no solamente asesinaron a 1.400 personas o a 1.250 personas, sino también que secuestraron a 250 y todavía hay 110 rehenes en poder de la guerrilla o del terrorismo de Hamas en Gaza. Pero también al día siguiente, el sábado, el domingo 8 de octubre, desde el Líbano, del territorio libanés, la otra organización terrorista que afanosamente lucha para destruir a Israel y asesinar a todos los judíos, porque eso está consagrado y está escrito en las cartas de fundación de esas dos organizaciones. Es decir, y ahora no le interesa formar un Estado, como se aprobó por mandato de Naciones Unidas en 1948 para crear en ese territorio, en esa zona, dos estados para ponerle fin a la rivalidad o la crisis que existía entre esos dos, entre judíos y árabes palestinos en esa zona. Los judíos fundaron su estado el 14 de mayo
de 1948, pero los palestinos no fundaron el suyo, porque ese día, para frustrar o abortar la creación del Estado de Israel, 5 ejércitos árabes, Siria, Egipto, Jordania, Palestina, incluso la Liga Árabe, que era un ejército creado por los ingleses en la zona, que estaba incluso comandada por un general inglés. De manera pues que yo creo que el conflicto y la prolongación del conflicto ha demostrado que el problema no consiste en la negativa o la imposibilidad de la creación de un Estado palestino, porque se han hecho esfuerzos a nivel mundial en muchas oportunidades en Oslo, que estuvieron a punto de llegar, y al final Yasser Arafat, que no es palestino, que no era palestino, sino un egipcio, y que había fundado la Organización de Liberación de Palestina a través de su grupo, que lo lideraba Fatah, que todavía es la fuerza política principal en Cisjordania, donde está la sede de la Autoridad Nacional de Palestina, que ha estado permanentemente en conflicto con Hamas desde el año 2006, porque hay que decir que, o recordar que en el 2005 Israel se retiró completamente de Gaza, incluso se llevó a sus muertos, y dejó a Gaza en pleno florecimiento. Al año siguiente hubo elecciones y ganó Hamas, y al año siguiente, en el 2007, ya estaban en conflicto con la Autoridad Nacional de Palestina, y desde entonces han librado 2 cruentas guerras civiles donde han muerto miles de palestinos de un lado y de otro. De manera pues que el problema no reside en la imposibilidad de la creación de un Estado palestino, porque ese Estado palestino no funciona pura y simplemente porque los palestinos no quisieron y los árabes no quisieron. Ahora, 56 naciones o 55 naciones árabes han dicho que estarían dispuestos a garantizar la seguridad israelí a cambio de que se forme los 2 estados. Bueno, perfecto, pero el problema es Jerusalén, porque los palestinos quieren Jerusalén como la capital de ese estado, y Jerusalén es la capital histórica del pueblo judío. Lo ha sido porque la primera árabe que pisó esa tierra, que se llama Palestina, una decisión nombrada así la zona por los romanos, el primer árabe que pisó esa tierra fueron 6 siglos después que los judíos habían sufrido la destrucción del segundo templo de Salomón, de manera pues, y se inició lo que se conoce en la historia como la dispersión del pueblo judío, que duró 2000 años. De manera pues que yo he querido hacer esta breve historia para decir que a mí me parece hasta cierto punto irresponsable que el liderazgo político dominicano no se haya pronunciado con relación a este conflicto. Yo entiendo que muchos de los partidos políticos, especialmente de oposición, pretenden tener una línea programática de izquierda, pero todo el mundo sabe que la izquierda dominicana es más de derecha que la misma derecha, porque ¿cuál es la diferencia? Entonces yo creo que independientemente de eso, lo que se está librando allí es una guerra contra el terrorismo. Y hoy en día, mientras yo estoy grabando este programa, algunos países miembros de la Unión Europea están exigiendo un alto el fuego en Líbano. Bueno, pero mientras desde el 8 de octubre del año pasado hasta esta fecha, Hezbolá, con la autorización o el consentimiento del gobierno libanés, han estado lanzando cohetes y misiles desde el Líbano hacia el territorio israelí, incluyendo, lo cual provocó que poblaciones de un monto de 65,000 personas judías y no judías que vivían en el norte de Israel, que hace frontera con el sur del Líbano, tuvieran que abandonar sus hogares porque la situación se hacía insoportable. Y durante todo ese año no hubo un solo pronunciamiento de la Unión Europea, ni de Francia, ni de España, ni de ningún otro país pidiendo un alto el fuego en el Líbano o desde el Líbano. Ahora que Israel está respondiendo a esos ataques, entonces hay un alto el fuego o quieren un alto el fuego. De manera pues que yo pienso que el liderazgo político nacional, la Fuerza del Pueblo, que es la principal fuerza de oposición del país, el Partido de la Liberación Dominicana, que lo fue hasta las elecciones pasadas,
el Partido Revolucionario Dominicano y todas las fuerzas que han sido reconocidas por la Junta Central Electoral deberían pronunciarse y decir si están a favor o no de Israel, sino si están a favor del terrorismo como un método de lucha legal y aceptable. Pero no lo han hecho, y a mí me parece que es una irresponsabilidad de todo ese liderazgo nacional, sin excepción. Lamento terminar con este tema y espero que haya sido de su agrado y confío en seguir gozando con el aprecio suyo de todos ustedes y por supuesto con el apoyo de su atención. Hasta la próxima.